Ahora, Alejandro, ¿cómo se cuida eso? Porque se han hecho distintas inspecciones y se han encontrado irregularidades. Sí. Para empezar, ¿cuáles son estas irregularidades que se han encontrado? Y tú en distintas entrevistas has dicho, vamos a ser inflexibles. Exacto. Bueno, ¿ya se ha tenido que ser inflexible? ¿Se Sí, han sí, sí, realizado sí. multas? Mira, hay como distintas baterías. La primera es la de control, ¿no? Lo que decía, que ahí estamos trabajando muy fuerte con los otros ministerios involucrados, el de Ganadería, el de Industria para el caso de las industrias, las intendencias, en tener una acción articulada. Históricamente cada uno veía su ámbito de aplicación. Entonces, bueno, de Ganadería miraba el monte nativo, Dinama miraba el ecosistema y el humedal, la industria, la intendencia. Entonces no eras eficiente desde el punto de vista de control. Entonces, bueno, una de las principales cosas que hizo el presidente y juntó a todos los ministros es decir, bueno, vamos a coordinar. ¿Eso lo hizo Vázquez? Sí, sí, sí. Antes del problema de Laguna del Sauce, tuvimos una reunión con el presidente donde estuvieron todos los ministros, los directores principales involucrados, o sea, la directora de RENAR, el director de INAHUA, el presidente de OCE, bueno, estuve yo y los ministros, justamente él expresando su preocupación por este tema, ¿no? Y lo puso arriba de la mesa como un tema prioritario. Entonces, eso ya empezó a generar un vínculo y una coordinación muy fuerte que después se trasladó a nivel técnico, que es lo que estamos ajustando ahora. Porque si yo tengo que pedir un expediente, por expediente a Ganadería, y tardan 3 meses, porque entre que yo mando el oficio, va a la oficina, baja, sube, despacho lo manda, lo lleva. Entonces, no, así no puede funcionar. Entonces, estamos generando mecanismos ágiles y flexibles para trabajar. Y este es el tema del monte nativo, es un caso bien típico, donde nosotros recibimos una denuncia el miércoles por un vuelo que hizo Canelones con el Ministerio de Defensa. Ahí hicieron un vuelo para un poco monitorear la situación. Detectar una situación complicada que parecía la del Amazonas con los bulldozers tirando los árboles. Al otro día fuimos los inspectores de Dinama con los de la Intendencia de Canelones, constatamos la situación, le avisamos a Ganadería que enseguida actuó. Entonces, actuamos cada uno de su ámbito de competencia, pero sobre ese problema. Uno puede decir, bueno, 4 hectáreas en 800.000 hectáreas de bosque nativo no pasa nada. Sin embargo, sí pasa, porque ese es el pulmón que defiende el río Santa Lucía. Porque esos nutrientes que vienen, y si no tienen nada que los detenga, terminan en el río. En cambio, si tienen un bosque nativo, espeso, bueno, ese bosque termina absorbiendo esos nutrientes que le sirven como cualquier nutriente y no llegan al río. Entonces, pues, nosotros queremos dar la señal que eso, si lo constatamos, no vamos a ser flexibles. ¿Y qué pasó con esa situación en concreto? ¿Se multó a la PAI? Bueno, ahí nosotros, desde el BODMA, la ministra, el propio viernes ya hizo 2 cosas. Intimar al cese de las actividades. El Ministerio tiene una herramienta muy fuerte a través de la Ley General de Protección del Ambiente, que es, ante una duda razonable, ni siquiera una constatación, ante una duda razonable yo puedo intimar al cese de las operaciones. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es un derecho constitucional y yo tengo la duda, primero pará y después yo tengo la posibilidad de evaluar. Ni siquiera tengo que demostrar que estás contaminando. Si tengo una duda razonable, yo ya tengo herramientas para que vos pares la actividad. Claro, el riesgo es tan grande que yo... Sí, si hay riesgo de contaminación, yo puedo parar para ver si estabas contaminando o no. Si no está contaminando, seguirás contaminando, y si está contaminando, tendrás la consecuencia de eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, como ya había habido una inspección y ya se había visto constatado situaciones, se le aplicó una multa de 1.000 URs, que tiene todos los procesos administrativos, ¿no? Porque está el derecho a defenderse, o sea, no es automático, ¿no? Lo intima, espera que administrativamente haga los descargos, después toma una decisión, eso pasa a la ministra, si él recurre va al Tribunal de lo Contencioso, que es el camino legal que tiene Uruguay. Pero él sabe que tarde o temprano la multa termina cayendo, por hacer hoy, mañana o pasado, en alguna de esas instancias administrativas, pero la multa la va a tener. Y a su vez también actuó Ganadería con su marco normativo para proteger el monte nativo. O sea, claro, porque no alcanza solo con que pague la multa, ¿no? O sea, si no se puede repetir. De hecho, nosotros en Dinama estamos trabajando en un que se llama Grupo Multa, porque una de las cosas que yo veía es que ni siquiera la misma multa ante la misma situación a veces es efectiva. Porque supongamos que yo tiro 300 litros de algo a un río. Pero una empresa factura 1.000 millones de dólares y la otra es una pyme, capaz que la pyme le pega una multa de 1.000 UR, pero la otra pago y sigo. Entonces, empezar a considerar esas cosas, el tamaño, la gravedad de lo que hizo, en la aplicación de la multa. Y lo que hicimos fue en el presupuesto incorporar normativa para tener mayor capacidad punitiva. Pero lo que vimos es que con la multa no alcanza. Porque si no convencemos a la gente de que hacer eso en realidad es contrario a él mismo, es muy difícil. Entonces ahí es donde la gente es muy importante. Nosotros generamos un sistema de denuncia que exhortamos a la gente a entrar a la web del BODMA, hacer la denuncia, puede ser telefónica, vía web, y nosotros actuamos y le damos un informe de qué se hizo. O sea, que la gente esté tranquila que nosotros le hacemos una devolución.
porque yo no puedo estar en todo el territorio. Yo puedo cuadruplicar los inspectores de INAMA, pero es imposible estar los sábados, a cualquier hora, en cualquier lugar del país. Pero los vecinos están todos los días. Entonces, si el vecino ve se necesita el vecino. Se necesita el vecino. Y el vecino tiene que entender que es un sujeto de control ambiental más. Un ciudadano responsable tiene que preocupar qué pasa con el medio ambiente. Y tiene que actuar en consecuencia. No tiene que decir, mira, está aplicando tal cosa y a mí qué me importa, está talando un alternativo, a mí no me afecta. No, eso no funciona así. O sea, todos tenemos responsabilidad. Obviamente que quienes estamos en el gobierno tenemos una responsabilidad muy importante, pero la gente también. No solo no contaminar ellos mismos, sino además en ver que los demás no lo hagan. Y lo que estamos haciendo es darle herramientas sencillas para poder hacerlo. Ahora, Alejandro, ¿cómo se llega a esta situación, ¿no? actual del río? ¿Es por un descuido, una falta de políticas adecuadas en su momento a lo largo de los últimos años? Yo creo que hay como 3 factores principales. Uno es el avance del conocimiento, o sea que en realidad cosas que hacías, te doy un ejemplo, el plomo. Los romanos embotellaban en botellas de plomo, era un metal maleable, las cañerías eran todas de plomo, hasta que en el 70 se dio cuenta que daba plombemia. Bueno, esto es lo mismo. Yo creo que las consecuencias reales no eran tan evidentes, sumado a un incremento explosivo muy importante de la actividad agropecuaria, industrial, o sea, pasamos a tener mayor presión sobre el curso, la gente talaba para altar, todo ese tipo de situaciones se van dando, y después la variabilidad climática. Es probable que con los niveles de fósforo que tenemos hoy en día, hace 20 o 30 años atrás, en realidad tuviéramos algún evento cada tanto de este tipo, pero no en la secuencia que estamos teniendo hoy. Este año, a principio de año, tuvimos 6 meses que no llovió nada. Y a la semana teníamos superávit hídrico e inundaciones. O sea, la variabilidad climática es algo que vino para quedarse y eso genera más estrés en los ecosistemas. Entonces, algo que capaz que antes no tenía problema, ahora en la laguna del Sauce estamos teniendo problemas secuencial porque se dan altas temperaturas. El evento que se dio este año, principio de este año, es una cepa que no existía en el país, de alga, que viene de zonas tropicales. ¿Y eso por qué pasa? Porque la temperatura ha crecido. Entonces, eso genera que haya que dar una respuesta mucho más contundente, ¿no? ¿Decís que se puede frenar esa situación? Se puede cambiar la tendencia, que es lo que estamos trabajando, porque esto no es de un día para el otro. Estamos hablando de cursos muy grandes, de extensiones muy grandes, entonces lo que hay que cambiar es tratar de que esos contaminantes no lleguen a los cursos. Y en eso es lo que venimos trabajando y lo que estamos haciendo inflexible. Ahora vamos a hacer un vuelo por mes, viendo todas las situaciones, viendo hasta dónde llega, y cada uno, desde sus competencias, actuando muy fuerte, ¿no? Eso está establecido, un vuelo por mes para controlar. Bien. En Santa Son Lucía. sorpresa, no se sabe cuándo. No se sabe cuándo, la idea es reunirse 15 días antes con imágenes satelitales, ir viendo puntos calientes, hotspots que le decimos nosotros. La tecnología también es fundamental. La tecnología nos ha dado una herramienta de gran hermano que nos mira desde arriba. Claro. Tendrá algunas cuestiones negativas, pero desde ese punto de vista nosotros es una herramienta fenomenal. De hecho, la propia INAMA, cuando evalúa un proyecto, lo primero que hace es meterse en un programa que no voy a nombrar, para no hacer chivo, pero que te permite ver. Y lo mismo, cualquier situación, nosotros tenemos acceso a distintos satélites, además de ese, que nos permiten ver si con este o con el infrarrojo hay herramientas. Y de hecho, una de las líneas que estamos trabajando y que se contempló en el presupuesto es fortalecer el uso de esa herramienta, ¿no? Bien. Porque hay que hacer fotointerpretación. Porque si estamos hablando de miles de hectáreas, no podés tener una persona mirando que... Claro, Entonces, lo que hay es software que interpretan cambios entre una barrida de satélite y otro y te advierte, mira, en tal lado se deforestó o se instaló una industria y no tiene permiso y demás, ¿no? Alejandro, recién mencionabas las algas y a principio de año un fotógrafo tomó unas imágenes del arroyo Canelón Chico, que es un afluente del río Santa Lucía, unas imágenes donde se puede ver el arroyo cubierto, ¿no?, de una alga que, y bueno, provocó una especie de alarma pública. ¿Cuál es esta situación? O sea, ¿estas algas son contaminantes, no son contaminantes, no pasa nada y es nada más que una imagen chocante para la... A ver, te voy a explicar, tratando de ser muy sencillo, cuál es el fenómeno. Al haber exceso de nutrientes y temperatura, se da, digamos, un caldo de cultivo que permite que estas algas, que es el fitoplancton, se desarrollen. ¿Eso qué genera? Que en la noche haya un consumo de oxígeno muy alto, porque durante el día, como toda alga genera oxígeno, un consumo de oxígeno muy fuerte que genera mortandad de peces y de otras especies. Entonces, los peces más pequeños que pierden su enemigo natural. Esos peces más pequeños se comen lo que se llama el zooplancton, que es el que se come el fitoplancton. Por lo tanto, el fitoplancton, que son estas algas, dejan de tener enemigo natural y empiezan a reproducirse de una manera expansiva.
Algunas de estas tienen como un mecanismo de competencia respecto a otras algas, unas toxinas para eliminar, digamos, del medio a quienes compiten por colonizar ese medio, tienen algunas toxinas. O sea que son potencialmente tóxicas. No quiere decir que el alga toda sea, depende de la cepa de alga que sea, si genera determinado tipo de toxinas o no. Entonces, de manera preventiva siempre se dice que cuando se dan esas floraciones algales, se tenga cuidado. Y obviamente que OCE lo que hace es tratar como que siempre tuviera toxina. Porque no puede estar, entonces genera los filtros de carbono activados, que son los que eliminan todas las sustancias orgánicas presentes en el agua, entre ellas las toxinas estas, y esa es la barrera que se tiene para el tratamiento de agua. Por eso decimos, cuando pero eso fue no es un problema de contaminación, sino un fenómeno. Claro, la contaminación que se dan en los cursos no es una contaminación que te afecte directamente, o sea, no es plomo, cromo, metales pesados que uno lo toma y se enferma. Lo que genera es un desbalance en el sistema ecológico que se da, favoreciendo estas algas. Y eso genera un desequilibrio en el ecosistema que hace que es agua verde de estas microalgas. Entonces, eso genera distorsiones en el tratamiento de agua por la propia presencia, porque hay que filtrarlas, o sea, la necesidad de filtrado es mucho mayor, y porque potencialmente pueden desarrollar toxinas. No quiere decir que lo hagan, potencialmente pueden. Entonces, bueno, eso hace que tengas que tener una barrera importante, que es el carbono activado, que es lo que OCE está sucediendo. Esto históricamente pasó, cada tanto pasaban. El tema es que ahora está pasando con una frecuencia que antes no sucedía. ¿Quién no tuvo un tajamar y le quedaba el agua verde en la época de seca? Siempre pasaba eso, ¿no? En el cuerpo de agua de ese tipo, cuando había una gran sequía, pasaba eso. Lo que pasa es que ahora sucesos, como le decía, que pasaban cada 10 o 15 años, pasan de manera permanente. Entonces ya la barrera que tiene que poner para el agua potable es como que estuviera siempre. Y los efectos y el trabajo sobre el agua es cada vez más necesario, ¿no? Hoy estamos trabajando en que no llegue. Ya intervenir en el curso es un nivel de complejidad mayor porque los ecosistemas son complejos, ¿no? Claro, ¿eso qué requeriría? Y más bueno, inversión, más análisis. Y más conocimiento. Porque, ¿cómo afecta que yo, por ejemplo, haga el dragado de sedimentos? Uno dice, bueno, saquemos el fósforo que está en los sedimentos, pero si yo hago el dragado, capaz que lo levanto, lo pongo en suspensión, lo hago más biodisponible. Entonces ahí empiezan los técnicos, unos que están a favor, y no hay una... ¿Y se ha pensado traer técnicos del exterior? No, que se traen. Nosotros hace 2 meses trajimos a Mina Polgar, de la EPA, que es la encargada de monitoreo de lagos de la EPA. Nos dijo que para evaluar las medidas que estamos teniendo, y la verdad que él hizo una muy buena evaluación, y es el camino, obviamente que hay que controlarlo fuertemente. Ellos en Estados Unidos han tenido lugares donde han tenido que sacar agua de otro lado, porque les pasó eso, y tienen más o menos el mismo tipo de problema, porque una cosa es controlar una industria, que es fácil. Yo voy a la industria y le digo, bueno, señor, usted acá, este caño, te saco una muestra, si en 6 meses no puso una planta para sacar nutrientes, te pongo 500 UR de multa. Ahora, cuando yo tengo miles de hectáreas con pequeños emprendimientos, ir controlando cada uno de esos como que fuera un cañito chiquito es mucho más difícil, por la superficie y la extensión. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar fuerte para convencer. Sí. El pequeño emprendimiento muchas veces no tiene los recursos, ni los conocimientos, ni exacto. Claro. Entonces, el otro día le decía a un productor, me estás poniendo una zona de amortiguación que no puedo hacer nada, me estás afectando económicamente. Yo le digo, bueno, ¿y la contaminación que llega al río, cuánto le sale al Uruguay? ¿Cuánto le sale al Uruguay el carbono activado que tiene que poner OCE? ¿Cuánto le sale al Uruguay tener los problemas de credibilidad en el agua potable, que es importantísimo? Porque si no, ¿cuánto le cambia la economía a una familia si puede tomar agua de la canilla o no? Si la asustamos con que tiene que bañar los bebés con agua mineral porque piensa que le va a pasar algo. Porque esto también genera un cierto pánico que no es real. ¿Y cuánto le sale al Uruguay? Mucho. Y sí, le sale mucho. Para empezar, te digo, estamos hablando de millones de dólares para la planta de aguas corrientes, ¿no? O sea, estamos en todo el sistema del área metropolitana. Y bueno, y esas inversiones que se hacen ahí se pueden estar haciendo por otra cosa. Sin embargo, el Uruguay tiene que hacer. ¿Por qué? Porque un productor no fue consciente de que si le echaba fósforo de más o nutriente de más y no cuida su erosión, y el suelo es esa erosión y termina en el río, termina generando estas cosas. Entonces, bueno, nosotros tenemos que actuar, y eso implica poner limitaciones a las actividades. A los frigoríficos tendrán que poner un sistema de tratamiento terciario mucho más exigente del que tenían antes, y los productores tendrán que dejar una zona razonable respecto al río para que la contaminación no